Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo a tu amigo de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda mucho a seguir adelante con este proyecto. En esta oportunidad, quiero dedicarle el tiempo a hablar sobre los elementos de la comunicación y cómo nos ayudan desde nuestro rol, ya sea de lectores, consumidores o receptores de la información, e inclusive para quienes transmitan cierto tipo de conocimiento, también desde el punto de vista del emisor. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la comunicación tiene por elementos claves la figura del emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código, el contexto e inclusive la retroalimentación. Cuando nos acercamos a un contenido, lo primero que tenemos que entender es de dónde se origina y envía el mensaje, es decir, quién tiene la intención de comunicar algo. Esto puede ser un individuo, un grupo de personas, una organización, inclusive una máquina. Esto es importante porque cuando usted ve por lo menos una noticia, necesita saber que la fuente de información es confiable. Igual cuando lee un artículo científico o un libro, incluso cuando escucha un podcast o está viendo un video, porque de esta manera puede conocer al interlocutor y tiene la posibilidad de profundizar sobre los conocimientos que tiene esta persona y qué otros contenidos ha creado. Teniendo esto en cuenta, llegamos a la figura del receptor, es decir, la persona o la entidad a quien se dirige el mensaje. Es decir, este recibe la información y la interpreta. Puede ser de igual forma un individuo, un grupo, una organización o una máquina. Esto es fundamental porque cuando usted lee un tipo de contenido, generalmente va enfocado hacia un sector en específico. No todos son creados de manera general. Por ejemplo, cuando entramos en los artículos científicos, dependiendo de la rama de las ciencias de las que estemos hablando, usted puede observar que la redacción por parte de los autores da por presupuesto de que el receptor de la información tiene conocimiento en esa área de la ciencia. Sin embargo, hay otro tipo de contenidos donde primero se ejemplifica, conceptualiza y luego se profundiza en la materia que se quiere transmitir. Esto tiene una finalidad más general. Es fundamental tener esto en cuenta porque cuando usted lee, ve o escucha algún contenido, quizás sin usted percatarse, está siendo el sujeto receptor de una información que fue creada específicamente para usted, ya sea por su edad, raza, religión, creencia, sus búsquedas de internet e incluso el algoritmo. Esto nos lleva al mensaje, que podemos definirlo como la información que se transmite durante el proceso de la comunicación. Generalmente, este puede ser verbal o no verbal. Tenemos el mensaje hablado, el escrito, incluso los gestos, las expresiones faciales, imágenes, diseños, etc. Estos incluyen generalmente datos, ideas, opiniones, emociones o cualquier otra forma de contenido, de tal manera que pueda convencer al receptor de unirse a esa idea
ya sea para consumir su producto, servicio o contenido. Asimismo, tenemos que tener en cuenta el canal. En simples palabras, es el medio a través del cual se transmite el mensaje desde el emisor hacia el receptor. Si usted quiere hacer un libro, lógicamente el canal será escrito. Puede ser incluso visual, si desea añadir imágenes. Si lo suyo es un podcast, un video, puede ser oral e inclusive audiovisual. Si lo que está buscando es crear una infografía o algún diseño, en ese caso el canal es visual. Y existen incluso casos en los que el canal puede ser táctil. Por ejemplo, el contacto físico en la comunicación no verbal. Tener esto presente en cada interacción nos ayuda a entender de qué manera nos quieren hacer llegar la información o cuál es la más apropiada para transmitirla. Porque las campañas, llámese propagandísticas, publicitarias, de contenidos y de todo tipo, deben enfocarse en encontrar un canal que vaya directo a ese sector de la población que han elegido y que el mensaje y el canal se encuentren correlacionados, de manera que cuando lleguen al receptor, éste pueda asimilarlo y aceptarlo. También tenemos el código. Generalmente este se define como un sistema de signos y reglas que tienen en común el emisor y el receptor para codificar y decodificar el mensaje. Por regla general tenemos un idioma en específico, pero también hay símbolos, gestos u otro sistema compartido de comunicación que permite la comprensión mutua. Sabemos que hay gestos que son generalmente aceptados en diversos países y estos son utilizados como código para hacer llegar el mensaje. Un elemento fundamental que no se puede dejar de lado es el contexto. Es decir, ese entorno físico, social, cultural y temporal en el que tiene lugar la comunicación. Hay muchos factores, pero por lo menos se puede mencionar el lugar donde se lleva a cabo la comunicación, la relación entre el emisor y el receptor, las normas sociales y culturales y el momento en que se produce esta interacción. Solemos ver en redes sociales que videos, audios, escritos y similares son sesgados, y cuando nosotros como personas buscamos el contenido completo, vemos que tiene un contexto totalmente distinto. Si usted analiza esto desde un aspecto de aquellas personas que quieren promover técnicas de manipulación o sesgar la información para que el receptor no le llegue completa, se dará cuenta que hay ocasiones donde ciertos videos se hacen virales, pero no cuentan con el contexto completo. En este caso vemos una interrelación de diversos elementos de la comunicación y por eso es que nos parece creíbles. Porque el emisor, siendo esa persona maliciosa que quiere vender una información sesgada, toma un mensaje, lo edita, busca un canal que puede ser una red social, se encuentra en un idioma determinado, coloca algún contexto que no es el verdadero y lo envía. Luego las personas toman esto como cierto
y cuando se dan cuenta todo es falso, como aquella denominación que se da de fake news. Finalmente, un elemento de la comunicación que no se puede dejar de lado es la retroalimentación, también conocida como el feedback, porque es esa reacción o respuesta del receptor al mensaje. Usted cuando comenta un contenido o le da like, comparte, se suscribe, el emisor, llámese en este caso un creador de contenido, denota qué información le resulta más interesante a usted y puede seguir esa línea para continuar creando otros contenidos. De esta manera al emisor le queda claro que se ha entendido el mensaje. Fuera del contexto digital, la retroalimentación puede ser verbal o no verbal. Es decir, que nos dan una respuesta directa en una conversación o vemos una serie de gestos o expresiones faciales de las cuales podemos deducir qué realmente quiere expresar la otra persona. Esto nos permite comprender correctamente cuál ha sido la reacción y poder elegir ya sea otro tema de conversación o otra línea de diálogo para continuar la interacción entre el emisor y el receptor. Estos elementos son muy complejos porque interactúan entre sí de manera dinámica y definen el intercambio de información día a día. Cada momento de nuestras vidas estamos sometidos ante ellos. Por eso me parece fundamental que no olvidemos que cada uno de estos elementos es como una pieza de un rompecabezas y cuando se ensamblan correctamente crean una imagen poderosa y significativa. Recuerda, estos pueden ser utilizados para el bien o para el mal. Así que te queda a ti, ya sea como emisor o receptor, hacer buen uso de estos procesos y en todo momento mantener un pensamiento crítico ante lo que consumes o produces, ya que esta es la manera de elevar el nivel comunicativo y los mensajes que se ofrecen en nuestro diario vivir. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el mensaje del día de hoy, por favor, suscríbete al canal y compártelo. Dale like para continuar hablando de cómo se producen los procesos comunicativos, sus elementos y cómo analizar de mejor manera las situaciones que se nos presentan día a día. Te espero la próxima.